espacios de sobrevivencia mediante la servidumbre, ¿no? La servidumbre urbana, la servidumbre de servicios, valga la redundancia, no la servidumbre de los siervos de la gleba, que eso lo ocupaban los indios, llamados así por los españoles y los criollos. Entonces, el ladino empieza a querer parecerse más al que más tiene poder, ¿no? De ahí la ilusión vana que tiene la ladinidad de ser blanca, ¿no? La ladinidad, o buena parte de la ladinidad, supone que es blanca, ¿no? Sobre todo la ladinidad de Oriente, porque la ladinidad de Occidente se asume mestiza. Pero la blancura en la ladinidad es una ilusión vana, ¿no? Y la ladinidad, cuando discrimina a los indígenas, no se percata de que para los criollos, en la mentalidad de ellos, de criolla, un indio y un ladino son dos variantes de una misma inferioridad. Entonces, el ladino, pues es la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? El ladino discrimina al que tiene menos poder que él, ¿verdad? Y no siempre así, es decir, y aquí sí entra la cultura, a veces hay ladinos que tienen menos poder que un indígena, pero lo discriminan por razones eurocéntricas. Esto es racismo, esto es discriminación. Entonces, el racismo, digamos, tal como lo conocemos ahora, tiene una matriz colonial y tiene una base económica colonial oligárquica, ¿no? Primero basada en la tenencia de la tierra y después en el control del Estado por la oligarquía. Esto permite que las relaciones sociales interdiscriminatorias y racistas se perpetúen en el tiempo, ¿no? Y la única manera de cercenar aquello que le da vida a estas relaciones culturales es cambiando la correlación de fuerzas tanto en la economía como en la política. Sin duda, el activismo cultural en contra del racismo es necesario, pero el culturalismo por sí mismo no va a cambiar las relaciones radicales que le dan vida a la cultura racista. En ese sentido, a lo que hay que propender es a cambiar el sistema económico que hace posible la discriminación y el racismo, que hace posible esa cultura de la discriminación. No estoy diciendo que haya que abandonar la lucha cultural, solo estoy llamando la atención sobre el hecho de que la lucha cultural por sí misma, lo único que puede lograr son prebendas del Estado, es decir, leyes contra el racismo, aceptación de la diversidad, aceptarla en la letra, ¿verdad? Pero nada más. Y en cuanto a la educación, sin duda, educar a nuestra diversidad cultural en la historia de su país, lo cual implica educarla en la historia de los orígenes de nuestra diversidad, sería una inmensa base cognitiva para superar el racismo. Mucho más efectiva, a mi modo de ver, que la corrección política de la cooperación internacional, que aboga simplemente por adoptar conductas socialmente aceptadas, que no garantizan que dentro de mi mente, dentro de mi corazón, el racismo siga palpitando. Yo puedo tener un comportamiento externo políticamente correcto, pero en el fondo de mí, en mi intimidad y en la privacidad de mi casa, seguir siendo racista porque no entiendo cuáles son los orígenes de nuestra diversidad. Entonces recurrimos a esencialismos, ¿no? El indio es Aragán porque es indio, o el ladino es discriminador porque es ladino. Esos esencialismos, ¿no?, que remiten las causas de los comportamientos sociales racistas a la condición étnica, no ayudan para nada a superar el racismo y la discriminación. Entonces, obviamente, una educación que nos ilustre en nuestra historia. En este país los estudiantes no estudian la historia.
Háganles una pregunta, cualquier salvadoreño, cualquier nicaragüense viene, o cualquier suizo viene, o sueco, y nos pregunta, ¿por qué en Guatemala hay indios y ladinos y en El Salvador no? Y es una pregunta que casi nadie puede responder, cuando todos los niños deberían saber responder esta pregunta, ¿no? Pero es porque no se estudia nuestra historia y tampoco los orígenes de nuestra diversidad. ¿En qué momento aquí empiezan a haber indios? La India está muy lejos. ¿En qué momento empiezan a haber ladinos? ¿Verdad? Si ladino en el diccionario quiere decir taimado, sinvergüenza, oportunista. ¿Verdad? ¿En qué momento aquí hay criollos? Etcétera. Entonces, mi posición, que la he escrito públicamente respecto de esto, es sí, en materia cultural, una educación, digamos, en la historia, una educación histórica para comprender los orígenes de nuestra diversidad y de nuestros prejuicios interétnicos, y en lo político y en lo económico, un Estado plurinacional en el que estén representados en igualdad de condiciones todos los pueblos que conforman este país. En lo intelectual, universitario, me parece a mí que sigue siendo una gran necesidad superar algunos criterios de Naciones Unidas que son mecánicos. Por ejemplo, los famosos 5 pueblos, ladino, maya, garífuna, xinca, etc. Porque esa definición suena más a una definición química que de ciencias sociales. Por una razón, omite completamente las relaciones interétnicas y los mestizajes culturales. Y nos hace pensar que existen 5 pueblos químicamente puros, separados y de espaldas entre sí. Y eso todos sabemos que no es cierto, porque hay interrelaciones constantes. Hay infinidad de formas de ser guatemalteco, de ser ladino, de ser indígena, de asumir la identidad, de asumir el mestizaje. Ya la dicotomía indio-ladino, que es una dicotomía colonial, fue rebasada por múltiples formas de identidad. Ahora, que existe discriminación, sí, y la discriminación más efectiva es la que se ejerce del poder para abajo. La menos efectiva es la que se defiende desde la falta de poder hacia arriba. Y desgraciadamente nuestra dinámica interétnica es esa, es conflictiva, ¿no? Entonces, resumiendo, y creo que estoy en tiempo todavía, en lo cultural sí me parece que el activismo culturalista contra el racismo es necesario, en el entendido de que no basta para erradicar las mentalidades discriminatorias, racistas y superioristas, ¿verdad? Y lo más importante, me parece a mí, es una lucha por la igualdad económica de todos los pueblos. Igualdad económica quiere decir igualdad de oportunidades, no es el temor criollo a que van a venir los comunistas y le van a quitar su carro, su casa, su calzoncillo, ¿no? Porque esa es la mentalidad de la marroquín. Y para eso se necesita refundar el Estado, derrumbar el Estado oligárquico y fundar un Estado plurinacional con representatividad igualitaria, no solo de los pueblos, de todos los pueblos, originarios o no, y de todos los sectores sociales que crean que merecen y necesitan una representación ante el Estado. De tal manera que los diputados no van a ser puestos por un partido a dedo, sino que van a ser elegidos comunitariamente. Entonces, ese es el camino, me parece a mí, ¿no? Y no simplemente quedarse en la agenda de las Naciones Unidas y en la agenda de la cooperación internacional, porque el culturalismo per se es una lucha eterna, porque no alude a las causas estructurales de la enfermedad cultural del racismo y la discriminación. Nada más. Muchas gracias. Ella es la estudiante
universitarios mayas, afrodescendientes y xincas, umash. Y antes de darle la palabra, voy a leer su hoja de vida. Patricia Tuceli Pulú Pecún, ella es mujer maya quiché, tiene el pensum cerrado en la licenciatura en Trabajo Social, es suplente de la Comisión de Reforma Universitaria por Universitarias Mayas Afrodescendientes y Xincas, UMASH, y es colaboradora en el Movimiento Nacional de Tejedoras. También es parte del Movimiento de Artistas Mayas, UCUSH. Los dejamos con Suseli Pulú y en el uso de tus 15 minutos. Gracias. Xisqareki Buenogel. Buenos días a todas y todos. Pues como ya lo mencionaron, ¿verdad? Yo soy representante suplente de universitarios mayas, afrodescendientes y xincas, que surge en el marco de la reforma, de la metodología de la reforma universitaria, ¿verdad? Para hablar un poco de racismo, discriminación y educación, yo me voy a referir a algunos datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, donde aborda el tema de pobreza, ¿verdad? El problema, la pobreza. Y dice la ENCOVI que la población indígena tiene el 54.7% que está en condiciones de empobrecimiento. Esto quiere decir que las poblaciones o los municipios con más alto porcentaje o presencia de indígenas pues están concentrados en los departamentos de Totonicapán, Sololá, Quiché, Chimaltenango y Alta